¿Por qué Tiberio Sempronio Graco es uno de los mayores reformadores de la historia romana y probablemente de la nuestra? Veámoslo. Soy Marco y bienvenidos a mi canal. Tiberio Sempronio Graco nace en el 162 a.C. en el seno de una familia adinerada, los Sempronios Gracos, y desde que es pequeño empieza a tener ya una forma de ver el mundo un poco especial. Su padre había sido uno de los mayores senadores de la época y tenía grandes contactos con reinos orientales y tuvo una participación muy importante durante la guerra contra Antíoco III. Y su madre, Cornelia, era hija de Escipión el Africano y era considerada como una mujer con mucha cultura y bastante influyente dentro de la vida pública romana. Entonces, el padre, era una persona que tenía un gran sentido de justicia y eso es algo que hereda el hijo y que además le inculca mucho a lo largo de su educación, junto a la que tienen con sus tutores griegos Diófanes, Demitele y Blosio de Dumas, que le enseñan sobre todo la importancia de la igualdad, de preocuparse por los problemas de las clases más empobrecidas y de la necesidad de luchar contra la injusticia para que pueda haber en la sociedad algún tipo de progreso y de desarrollo. Además, él también tiene la experiencia directa de contactar con todas estas cosas cuando ve que hay muchas personas empobrecidas llegando a las ciudades que van saliendo del campo y que a medida que va pasando el tiempo pues se ven en condiciones más desfavorecidas, lo que también impulsa mucho su convicción por intentar revertir esta situación, sobre todo cuando ve que la república está en juego y en una caída libre y que sin resolver este problema muy probablemente en vías de desaparición. Él, a lo largo de su juventud también va entablando relación con su primo Escipión Emiliano, que no era su primo, sino un hijo que había adoptado la familia de los Cornelios Escipiones, de una familia aliada, los Emilios Paulo, y con el que sería su futuro suegro, Apio Claudio Pulcro, que era también muy amigo de su padre y también le va enseñando a moverse dentro de la vida política de Roma. Su padre muere y llega un momento en el que él tiene que empezar su carrera política como por ser miembro de la nobilitas y por pertenecer a la familia de los Sempronios, y decide irse a Cartago a luchar bajo las órdenes de su primo Escipión Emiliano como tribuno militar, que era como la primera etapa del cursus honorum para los nobles. También podían acceder plebeyos, es cierto, pero generalmente había muy pocos precisamente porque era un cargo de gente que era para el que hacía falta, para el que necesitaba mucho dinero si quería ser elegido, precisamente porque todo tenía que ser, tanto la campaña y lo demás tenía que ser privado, o lo tenían que cubrir miembros de la factio a la que pertenecía, que era como los bandos que había dentro de Roma, que se estructuraban o se construían a partir de las relaciones comerciales y matrimoniales entre las distintas familias ricas, de las nobilitas, es decir, de los patricios y de los plebeyos ricos. Bueno, pues como miembro que era en ese momento tanto de la facción de la factio Cornelia Escipión como de la factio de los Claudios, porque su padre tenía la tendencia a pactar con todo y a no alinearse con ninguno, es decir, coger lo mejor de cada casa, pues él decide irse con su primo, que además ya tenía mucha relación con él, porque cuando era chico lo había entrenado en las artes militares en el campo de Marte, y se va para prácticamente perfeccionar todo lo que es su carrera y para dar un buen comienzo a lo que sería su vida política. Entonces, él llega allí después de que Roma le declare la guerra a Cartago y allí se destaca como un gran estratega pese a su corta edad y se gana rápidamente el respeto de los soldados por el mero hecho de luchar al frente de su hombre y querer sacrificar su vida para conseguir los objetivos generales de la campaña, es decir, los objetivos
necesarios para poder acercarse a Cartago. Bueno, en este sentido serían los tácticos para progresivamente conseguir los estratégicos, pero bueno, él lo da prácticamente todo sin rendirse y además teniendo un cuidado meticuloso sobre el estado de su hombre, que eso era algo bastante poco habitual, sobre todo si era una persona que acababa de llegar y que no estaba familiarizada con la tropa, y eso pues le generó un gran respeto entre los soldados y a la vez que también empezó a despertar recelos, sobre todo en otros tribunos militares como Násica, por ejemplo, o el propio cónsul Escipión Emiliano, que pese a ser tan reconocido en Roma, veía como su primo le estaba arrebatando parte de la popularidad que él tenía en su propia campaña, es decir, en la campaña en la que él tenía que brillar más que nadie, porque él era también muy así. Pero bueno, pasan los días y Tiberio y los cartagineses intentan hacer un contraataque por la noche para romper el bloqueo marítimo y terrestre de los romanos, porque los romanos lo que hacían para aislar Cartago era construir un muro alrededor y también intentar que no entrase ni saliese ningún barco de su puerto para intentar que colapsasen por sí mismos y se rindiesen. Pero como no lo estaban consiguiendo, pues y Asdrúbal, que era el estratego que estaba al mando, es decir, como el general o más importante de allí, pues como no estaban consiguiendo nada, intentan hacer un contraataque para romper el bloqueo, cuando los romanos menos se lo esperan. Tiberio se da cuenta y lucha más que ninguno para intentar contrarrestar eso, y lo consigue, a la vez que también empieza a dirigir otras legiones, otra parte de las tropas, porque parte de los tribunos como que se asustan y se van y con tal de llevarse cosas pues y poder sobrevivir, pues dejan a sus soldados tirados. Eso obviamente después tiene consecuencias, porque Escipión los manda todos a casa e incluso se plantea ejecutarlos, pero como eran miembros de la nobilitas y eso podía acarrearle problemas de cara a sus clientes, pues no lo hace. Obviamente los que son sus clientes pues los deja prácticamente tirados y promete pues que sus familias iban a pagar por eso, claramente, porque estaban deshonrando a la República, a Roma. Bueno, llega un punto en el que Escipión necesita ayuda porque su mandato de cónsul acaba y todavía pues no había llegado ni a la mitad de la campaña. Entonces, como sabía que no se lo podía, que iba a tener problemas para conseguirlo porque ya había pasado mucho tiempo y todavía no habían conseguido grandes resultados, es decir, Cartago seguía en pie, pues le pide ayuda a su primo para que escriba a Apio Claudio Pulcro para que convenza, para que con el apoyo de su factio pues sean capaces de mantenerse más en el cargo. Obviamente él piensa que eso no va a funcionar, pero como Tiberio obra de una forma muy elocuente, pues consigue convencerlo y al final Escipión le prorrogan el mando de Cartago como cónsul allí al mando de esa expedición. Lo que ocurre es que a pesar de, bueno, obviamente ellos en un principio se llevaban muy bien porque su primo estaba muy agradecido y como muy honrado de tenerlo allí, incluso dormía en la misma tienda que él, que eso era algo, bueno, que casi inaudito, ¿no? De cara al resto de los soldados y de los cargos que había allí en los campamentos, ¿no? Y bueno, y todo el mundo pues veía lo bien que se llevaban entre ellos, hasta que llega un día en el que eso desaparece por completo y esa relación empieza a desaparecer de un momento a otro. ¿Y por qué pasa? Pues pasa porque Tiberio se entera de que Escipión quiere comprometerlo con una de las familias que es miembro de su factio, a una sabienda de que él tenía el compromiso de casarse con la hija de Apio Claudio Pulcro. Entonces Tiberio se enfrenta a él, Escipión se queja muchísimo, se pelean y ahí acaba la relación, pero del tirón. O sea, Escipión es que ni se molesta en intentar entender a su primo ni nada, o sea, que lo corta en seco. Y a partir de ahí, pues lo saca de su tienda y lo trata como un miembro de la factio de Claudio, de los Claudios. O sea, completamente dejándolo de lado como si no valiera nada.
De hecho, cuando van a tomar Cartago, bueno, a él le quitan todas las misiones que pasan al mando de su amigo, del amigo de un amigo de Tiberio, que era de la facción de Escipión, Marco Octavio, y además, pues justo cuando consiguen entrar en Cartago, él prácticamente se queda rezagado en el campamento sin tener ninguna oportunidad de brillar, para que de esa forma todo lo que se fuese contando de él en Roma pues quedase en la nada y así Escipión pudiese apuntarse el tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la situación allí es desesperada y los romanos no son capaces de imponer el orden, lo que genera muchísimos altercados, aparte de los vandalismos y barbaridades que estaban cometiendo los soldados y muertes innecesarias que se estaban dando. Y entonces uno de los legados de Escipión, Cayo Lelio, que además era un amigo personal de él, al igual que Escipión el africano lo había sido de Lelio, padre, que también se llamaba igual que él, Cayo Lelio, pues decide llamar a Tiberio, porque también era amigo de Tiberio, para que controlase la situación, porque precisamente muchos de los soldados que lo admiraban y que él había comandado pues estaban en problemas y no, como que la situación allí era desbordante. Entonces Tiberio, después de que Lelio lo engañase y de ver él que el cónsul supuestamente había requerido su presencia, pues va allí y empieza a contrarrestar todo este tipo de cosas que estaban pasando, salva a miembros de su tropa, le reconocen, y todo esto, o sea, le dan su voto de confianza diciendo que por qué no estaba allí, que la gente lo echaba de menos y que no sé cuánto. Y al final, cuando Escipión ve lo que estaba pasando y que él se estaba llevando todo el mérito y que los soldados lo estaban aclamando, y ver que él no podía hacer nada porque no tenía ninguna excusa para mandarlo de vuelta al campamento después de lo que había hecho, pues deja que se quede, lo pone al mando de los trabajos de demolición y otras cosas que estaban pasando en Cartago, hasta que al final, pues cuando acaban la campaña, para evitar cualquier tipo de incidencias que ya estaban empezando a darse, porque había muchos soldados que estaban ya empezando a cuchichear sobre la envidia que a lo mejor Emiliano podía tener con él, o también sobre todo por que hubiese pasado algo que pudiese debilitar el triunfo o generar discordia en Roma. Emiliano, como un acto de unidad entre el nieto del africano y él, el nieto adoptivo, pues deciden plantarse delante de los soldados y celebrarlo con su primo, el triunfo, la victoria en Cartago, claro, cuando ya estaba reducido a ceniza. A pesar de que después cada uno va por su camino. Porque cuando vuelven a Roma tienen el triunfo de Escipión, que un triunfo es como una especie de celebración militar para conmemorar victorias en campaña que se dan por calles simbólicas de Roma. Y Tiberio no participa, sino que simplemente entra en la ciudad de forma discreta y se va con su familia. Y nada, y después de todo eso, pues pasa el tiempo, obviamente aumentando la enemistad de los Escipiones y de los Sempronio Cracos, y no solo la que tenía Tiberio con respecto a su primo, sino también la que tenía su madre, que es Cornelia, que en ningún momento usa el apellido de Cornelio Escipión, el apellido que ya tenía, para dirigirse a Escipión Emiliano, sino sinceramente directamente le dice Emiliano y lo trata como si valiese menos que nada, que una hoja del suelo. Simplemente porque ella jamás había llegado a reconocer a Emiliano como parte de la familia, y además teniendo en cuenta que además se había casado con la hermana de Tiberio y que la estaba maltratando mucho y dejándola sin prácticamente nada, en unas condiciones pues terribles, pues menos razón tenía para tener algún tipo de simpatía por él. O sea que si ya no la tenía de antes, ahora es que no la tenía del todo, y Tiberio tampoco. Entonces, bueno, llega el momento en el que Tiberio se presenta a su nueva fase del Cursus Honorum, que es la segunda, Questor, que es como un cargo que se dedica a gestionar la contabilidad en las campañas y también de Roma, a gestionar el tesoro público, el erarium. Pues decide su factio, formada por su ahora yerno
y por y los aliados dentro de ella, como Publio Mucio Cébola y Publio Licinio Craso, que se presente como cuestor para irse a Hispania con un amigo suyo, que era de su factio, suyo no personalmente, que era Cayo Hostilio Mancino. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que él se va a Hispania y cuando llega, pues el campamento ese es un auténtico desastre. No hay disciplina por ningún sitio, todo está ocupado por mercaderes, por prostitutas, incluso soldados que viven allí que están romanos, que han abandonado los valores de Roma y que han tenido hijos con mujeres numantinas, o sea, un desastre. Y el cónsul, en lugar de poner algún tipo de orden, pues lo que hace es prácticamente pasar del tema. Y allí pues eso se convierte en un nido de víboras, porque obviamente los numantinos no desaprovechan la oportunidad para hacerles la vida imposible y los romanos no se pueden defender. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de que haya una batalla en la que las tropas de Mancino salgan escaldadas, simplemente porque pues porque se habían ido a luchar junto con unos supuestos aliados hispanos que querían contrarrestar un ataque que le estaban dando numantinos y otros enemigos de Roma, pues acaban hechos polvo y cuando vuelven pues y ven a Tiberio que estaba allí vigilando el campamento con con ojo avizor porque los numantinos ya le habían atacado y con una tregua que le habían dado de 3 días para irse y que no estaban cumpliendo, pues deciden irse de allí. Entonces cuando se van, ¿qué es lo que pasa? Pues se pasa que los numantinos los rodean y ya está. Y cuando los rodean y al ver que no se pueden escapar, pues Tiberio decide recurrir a la diplomacia y le pide a Cayo Mancino la autorización como persona que estaba al mando para interceder en su favor para librarse, para poder volver a Roma vivos, porque los numantinos los querían matar. Y vosotros podéis pensar, bueno, ¿y por qué los numantinos iban, si estaban ganando y se los podían cargar, se podían cargar a enemigos de su patria, como los romanos iban a negociar con ellos? Pues porque Tiberio Graco, el padre de Tiberio Graco, había sido un hombre que cuando gobernó en Hispania pues lo había hecho con mucha justicia y con pactos que no habían interferido directamente en la vida de los numantinos ni de gran parte de los pueblos celtíberos que había por allí. Entonces, como pensaban que su hijo iba a hacer lo mismo y que esa podía ser su oportunidad para firmar la paz y quitarse a los romanos de en medio, pues obviamente optan a negociar con él, sobre todo al ver que él era el que iba a encabezar la delegación y el que estaba más interesado en negociar. Llegan a un acuerdo que dista mucho de ser unánime, en el cual deciden que los romanos pues, se iban a retirar y que iban a dejar a los numantinos en paz con la condición de que a Tiberio le dejasen volver después a Numancia, porque el campamento lo iban a arrasar, para recoger sus registros contables y demostrar así al resto de senadores y a ciudadanos de la res pública, es decir, de Roma, que había hecho una gestión eficiente a lo largo pues, de su paso por el cargo de cuestor. Bueno, pues los los numantinos lo cumplen y se firma el tratado que iba a ser defendido en el Senado y Tiberio pues vuelve a Roma con Mancino. A Mancino obviamente lo juzgan porque era muy común que por incompetencia a los cónsules o a los altos cargos se los juzgase, incluso se los condenase a prisión por eso, porque lo veían como un traidor. Y justo cuando van al Senado, bueno, a hablar un poco sobre qué iban a hacer con Hostilio Mancino, para ver si lo iban a juzgar y tal, pues Tiberio se pone de su parte para defender, no para defender las cosas que le había hecho mal, sino por lo menos para defender el derecho a que los senadores escuchasen el tratado de paz o por lo menos para que estuviesen dispuestos a llevar con ellos, con los numantinos, algún tipo de negociación, sobre todo después de lo que él había conseguido y de las vidas que había salvado, pudiendo retirarse de allí cuando ellos, los numantinos, no lo iban a permitir en principio. Obviamente a Tiberio no lo escuchan y eso pues le daña mucho la moral porque él había dado su palabra y había firmado
el acuerdo con su sello, con el sello de los Sempronios, y a Auxilio Mancino lo que le hacen es llevarlo a Numancia y dejarlo allí en la puerta para que se lo quedasen los numantinos, es decir, entregarlo prácticamente sin ropa, y después de ver durante unos meses que los numantinos no lo quieren y que se va a morir, pues van a recogerlo para sacarlo directamente de la vida pública por el despropósito que pensaban los romanos que habían hecho. De hecho, además, los miembros de su factio convencen a Tiberio de que reniegue de todos los pactos y que le eche la culpa a Auxilio Mancino por prácticamente todo, y prácticamente decirle que él solo había firmado por eso, pero que no estaba de acuerdo, cosa con la que Tiberio no está para nada de acuerdo, porque él sí quería firmar el acuerdo y veía que la guerra esa era un despropósito, y eso pues hace que improvise ese discurso y que cuando voten a ver lo que van a hacer en la curia, pues que él se abstenga, cosa que sorprende tanto a sus enemigos como a su factio, que le habían dicho que renegase totalmente, incluido su primo Escipión Emiliano, que había hecho allí como una triquiñuela, como una especie de tregua, porque le daba pena que la carrera de su primo pudiese acabar en ese mismo momento, porque pese a todo pensaba que era alguien que tenía talento, y hasta cierto punto se había alegrado de la función que había hecho como cuestor o dentro de su medida para imponer disciplina en el campamento. Total, que al final tenemos un Tiberio que prácticamente está muy cabreado con el Senado, a un Senado hostil, y a un Mancino que prácticamente queda fuera de la vida pública. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que vuelve a pasar un poco el tiempo y llega el momento de que se presente a tribuno de la plebe, que era un cargo con muchísimo poder en Roma y que iba a ser por el que iba a pasar a la historia y por el que iba a ser mayormente conocido. ¿Y por qué? Bueno, porque los miembros de su factio, que eran además muy doctos en leyes, recordemos Publio Mucio de Cébola y Publio Licinio Craso, le proponen a Tiberio aprobar una reforma agraria para que los terratenientes, es decir, los miembros de la oligarquía senatorial, devolviesen las tierras que habían ocupado de forma ilegal por medio del endeudamiento y la extensión a los campesinos que, por culpa de la extensión del territorio, pues ya no habían podido ocuparse de sus tierras y se habían visto forzados a venderlas. Y por eso pues se habían empobrecido. Esa era la causa principal que, por ejemplo, como hemos dicho al principio, pues molestaba a Tiberio, es decir, ver que la gente tenía que irse del campo para trabajar en la ciudad en condiciones precarias, sin tener nada más que su hijo, es decir, siendo proletari, que es como se llamaba esa parte de la sociedad romana en esa época, y en unas condiciones que estaban a punto de estallar en un conflicto social brutal. ¿Y por qué? Aparte de porque no tenían recursos y porque los nobles se estaban enriqueciendo mucho, porque tampoco había legiones. ¿Y por qué no había legiones? Porque desde la época del último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, solo podían ir al ejército, solo podían registrarse como soldados aquellos campesinos que tuviesen propiedades, porque hasta ese momento Roma, la concepción que había del ejército de Roma era de campesinos que en función de su rango social pagaban al Estado el equipo que después usaban en la guerra y después volvían a sus tierras. Era una milicia de campesinos propietarios, no era un ejército que tenía que estar desplegado en muchos sitios a la vez. Entonces, al no haber legiones, al poderse Roma quedar sin legiones, poder perder su ampliación territorial y además al ver que la gente estaba cada vez peor, pues obviamente se tenía que hacer una reforma, porque la espina dorsal de la sociedad romana, en torno a la cual giraba la sociedad romana, que era el campesino propietario, estaba desapareciendo. Y por eso proponen la reforma agraria. Y la reforma agraria es quitarle el ager publicus que habían ocupado los terratenientes y que pertenecía a los campesinos propietarios a la oligarquía a cambio de una reforma, básicamente. Obviamente la oligarquía senatorial, al ver que pueden perder poder, lo que hacen es negarse completamente a aceptar esta ley y sobre todo después de la forma en la que la presentan. Porque, como hemos dicho, porque lo que hacen ellos es presentarla directamente a la Concilium Plebis, que era la asamblea plebeya,
cuyas decisiones que estaban integradas por plebeyos y en las que se elegían los tribunos de la plebe y cuyas decisiones los plebiscitos adquirían el rango de ley directamente. Pues ellos intentaron pasar la ley sin consentimiento, sin el visto bueno del Senado. Y obviamente esto ya de primera molestó muchísimo por el hecho de que estaban violando el mos maiorum, que eran como las costumbres de la ciudad y las tradiciones que tenían que seguir todos los romanos, a pesar de que no eran legalmente vinculantes. Era algo así como la costumbre, ¿no? Que no tenían que seguir necesariamente, pero que todo el mundo seguía por miedo a que lo considerasen un sacrilegio o cualquier otra cosa, ¿no? Contra los patres de la patria, ¿no? Las familias importantes, ¿no? Entonces, obviamente, la oligarquía, al ver que no puede parar esto porque ellos no pueden meterse en la concilium plebis, intentan comprar a un tribuno que era amigo de Tiberio, Marco Octavio, que había luchado con él en Cartago, para vetar la reforma. ¿Y por qué podía vetarla Marco Octavio? Porque la concilium plebis estaba formada era un colegio formado por 10 miembros que podían vetarse entre ellos y bastaba el veto de uno pues para que la reforma no pudiese tener lugar. Entonces, cuando van a votar, pues aparece Marco Octavio y aplica el interceso, es decir, el veto. Y Tiberio, sabiendo después de lo que había hecho Emiliano y el Senado con su acuerdo, pues no iba a permitir de ninguna manera que esta gente, que la oligarquía senatorial, se saliese con la suya y que tuviese que volver a incumplir su palabra, sobre todo después de todos los seguidores que estaba ganando, clientes y por supuestísimo después de ver en la necesidad y la importancia de aprobar esta reforma por la supervivencia, ya no solo por el bien del pueblo, sino también por la supervivencia de la república. Obviamente, lo que hace es que en lugar de decir, vale, me voy a mi casa, es vetar a Marco Octavio como tribuno de la plebe, es decir, echarlo de su cargo por considerarlo un traidor al pueblo de Roma. Y obviamente esto es considerado en el Senado como un sacrilegio porque violaba el mos maiorum. Es decir, no se había dado nunca en la historia un caso en el que un tribuno de la plebe vetase a otro tribuno de la plebe. Y inmediatamente la oligarquía senatorial empieza a ver a Tiberio como un enemigo del pueblo, empiezan a decir que él quiere coronarse rey, empiezan a meter toda clase de bulos y desinformación para desacreditarle e incluso intentan hablar con los miembros de su factio para que se alejen de él y lo dejen solo y se quede solo. Bueno, obviamente después Tiberio, después de que el veto de Marco Octavio la aprueba la ley por unanimidad, y cuando va al Senado, pues el Senado le dice que por aquí, que no te van a dar el dinero para aprobarla. Obviamente después, para todavía crispar más la situación, Tiberio sale del Senado y en una tribuna pública, que había muchas por Roma, se dirige al pueblo de Roma diciéndole y poniendo como responsable de sus miserias al Senado. Es decir, culpando al Senado de ser los responsables de que no se aprobase la reforma que necesitaban para poder seguir con sus vidas, para poder tener las tierras que le pertenecían por derecho, poder darlas a sus descendientes sin que nadie se las pudiese quitar y restaurar el orden en la república. Obviamente, pues la gente empieza a insultar a los senadores, a verlos como una oligarquía, como gente que no representa sus intereses, como un despropósito que debería desaparecer. Y mientras que Tiberio no deja de acumular poder. Obviamente también se empiezan a asustar mucho a los miembros de su factio, que hasta cierto punto veían que se estaba generando un desorden. Aunque Tiberio tenía razón. Pero vamos, que la situación se complica mucho más. Porque es que da la casualidad de que el rey de Pérgamo, que era un reino griego oriental, muere y Átalo III, que es su último rey en su testamento, dice que delega su riqueza y su reino al pueblo de Roma. Porque eso era muy común que los reyes griegos orientales hiciesen eso con Roma. Sobre todo si habían tenido una alianza tan estrecha
como era el caso de Pérgamo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Tiberio le llega esa información de primera mano antes que nadie, sobre todo por la relación que su padre había tenido con este rey, y decide utilizar ese dinero para para poner en funcionamiento la ley Sempronia. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los senadores se enteran, bueno, él difunde que lo va a hacer de esa forma, que tiene el dinero, y cuando los senadores se enteran, pues obviamente empiezan a decir pues que él quiere coronarse rey, que es un tirano, que está usurpando una competencia del Senado, como era la política exterior, que el Senado era el único que podía gestionar eso y que estaba interfiriendo, estaba asumiendo una potestad de la curia senatorial, y sobre todo que estaba interfiriendo también en la gestión de los bienes inmuebles, que también era una potestad del Senado, a través de la creación de un tribunal en el que él mismo, Apio Claudio Pulcro y su hermano Cayo Graco iban a empezar a gestionar la expropiación o la devolución de las tierras a los campesinos propietarios que le había quitado la oligarquía senatorial. Obviamente esto ya empieza a ser ya un despropósito, porque ya no es solo que él mismo, Tiberio, haya desafiado al Senado quitando a un tribuno de la plebe y haya se haya atrevido a usurpar una competencia del Senado, o se haya atrevido a enfrentarse a ellos, a violar sistemáticamente el mos maiorum, sino que además ya era un desafío constante a los intereses de esta oligarquía. ¿Qué ocurre? Pues que al ver que el pueblo lo apoya masivamente y que los senadores están en un desprestigio constante y casi entrando en un estado de catarsis, es decir, de desaparición y de descrédito generalizado de las grandes masas de población rurales y urbanas, pues creen que a Tiberio se lo tienen que quitar de en medio, porque lo ven como un enemigo del pueblo, y que ven además que el discurso que intentan meter de que quiere coronarse rey, tirano y no sé cuánto, pues en el pueblo no cala, o que al pueblo directamente le da igual, porque el pueblo lo que quería era que le dejasen vivir y que le sacasen de esa condición de precariedad en la que estaba. Bueno, deciden que se lo tienen que quitar de en medio. Entonces Násica y su primo Násica, que había estado como tribuno militar en Cartago también, y otros senadores, empiezan a conspirar contra él, contratando asesinos que intentan incluso matarlo varias veces. Y también, bueno, lo que le lleva a redoblar la guardia en su casa, y en el momento en el que él va a dejar de ser tribuno de la plebe y dice que se va a presentar otra vez, eso ya para el Senado es el colmo, porque ningún otro tribuno de la plebe se había presentado por segunda vez, y sobre todo después de lo que había hecho Tiberio Graco, que lo consideraban, bueno, un peligro. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que ellos se quieren esperar para asesinarlo a que acabe su cargo, porque mientras que es tribuno de la plebe tiene la potestad sacrosanta, es decir, la inviolabilidad, bajo la pena de ejecución inmediata, que era lo que ocurría si alguien se atrevía a tocar a un tribuno de la plebe o a interferir en las acciones de un tribuno de la plebe. Y aprovechan ese momento cuando ha acabado y cuando se quiere volver a presentar. Obviamente sus seguidores empiezan a reunirse otra vez y tal, y no sé cuánto, y en ese punto ya pues gran parte de sus aliados le habían dado la espalda, pero él sigue a muerte, porque él estaba dispuesto a dar su propia vida, a sacrificar su propia vida por el pueblo de Roma con tal de devolver la vida a la República. Entonces hace un meeting de los muchos que hace, a los que van cientos de miles de personas en el Capitolio, y ante eso pues el Senado convoca una reunión de urgencia simplemente para ver qué iban a hacer con Tiberio Graco, porque ya estaban desesperados totalmente, porque sabían que tarde o temprano eso se iba a poner en funcionamiento y ellos iban a perder sus privilegios. Pues deciden que Tiberio es una persona con la que no pueden negociar nada, porque además él era muy tozudo y cuando tenía una convicción y muy cuadriculado,
y siempre era muy fiel a sus convicciones, y entonces pues ven que lo mejor es matarlo. Bueno, ya lo querían matar, pero matarlo antes de que se vuelva a presentar. Antes de que llegase a la asamblea en la que él iba a ser reelegido. Entonces Escipión Násica coge una pata de la silla de una silla de la curia, después de contarle que ya se estaban dirigiendo para allá, y junto con sus clientes y otros mercenarios, suelta la frase de quien quiera mantener el orden en la república, que me siga. Es decir, quien quiera que sigamos viviendo del cuento y explotando a la gente, que me siga. Y un montón de gente, un montón de cobardes y de miserables, pues se levantan y van a por Tiberio. Y lo que hacen es que lo apuñalan y a sus seguidores pues los dispersan y empiezan a hacer durante los siguientes días encarcelamientos y persecuciones masivas. Pero de miles de personas en las cárceles, bueno, una locura. Y todo para defender los privilegios de la oligarquía senatorial. ¿Qué pasa? Que llegan en que la gente empieza a dispersarse y a correr, incluso a intentar renegar, muchos de que habían sido seguidores de Tiberio Graco, a pesar de que en privado pues seguían siéndolo exactamente igual, y incluso intentan asaltar toda esta gente la casa de Tiberio. Lo que pasa es que Cornelia se planta y como ella era muy respetada en la ciudad, como el mejor símbolo, la personificación perfecta de la matrona, de lo que era ser una matrona romana, pues nadie le dice nada. Y al final, pues como eran unos cobardes, pues no, acaban yéndose. Y nada, y cuando él muere, su legado pasa a Cayo Graco, que iría mucho más lejos que su hermano, emprendiendo una de las mayores reformas de la República. Y más ambiciosas, por supuesto. Pero bueno, eso ya es algo que veremos en otro vídeo. Así que, si os ha gustado, si os gusta mi contenido, suscribiros. Y decidme también qué pensáis. Y bueno, y sobre esta figura. Y si creéis que el olvido que se le ha hecho en la historia, sobre todo en la historia reciente, es algo más que justificado, o si por el contrario pensáis que debería ser alguien en el que tendríamos que tener como un espejo a la hora de buscar líderes y de aplicar soluciones, y por tanto deberíamos apostar por intentar ser como él. Muchas gracias y nos vemos.